Hay una pregunta que está en el corazón de la economía. ¿Qué es lo que hace que un país sea próspero? O sea, ¿por qué algunas naciones parecen despegar mientras que otras se quedan atrás? Bueno, ese es el gran enigma. Un misterio que, la verdad, ha dividido a las mentes más brillantes por generaciones. Y para tratar de resolver este enigma surgieron dos teorías, dos verdaderos titanes del pensamiento económico que han estado en una batalla campal por más de un siglo. En este análisis vamos a meternos de lleno en esta confrontación de ideas. Queremos entender qué proponen, cuáles son sus argumentos y sobre todo cómo nos afecta eso en el mundo real. Perfecto, esta será nuestra hoja de ruta. Primero, el enigma del crecimiento. Después presentaremos estas dos visiones enfrentadas. Luego, el choque de titanes, el centro del debate. Y cerraremos con la pregunta, ¿cuál es el camino a seguir? Muy bien, entremos en materia. Sección 1. El enigma del crecimiento. Y para desenredar este puzzle de la prosperidad, lo primero es lo primero. ¿De qué hablamos exactamente cuando decimos crecimiento económico? Miren, no es solo que haya más dinero circulando. El crecimiento económico es, en esencia, el aumento sostenido en la producción de bienes y servicios de un país. Piénsenlo así, es la capacidad de una nación para producir más cosas con el tiempo, y la forma típica de medirlo es con el famoso PBI, el Producto Bruto Interno. Un aumento en el PBI real, bueno, eso afecta todo, los empleos, los salarios, la calidad de vida en general. ¡Ojo! Que este debate no surgió de la nada, tiene raíces profundas. Todo empezó por allá en el siglo XVIII con los economistas clásicos, como Adam Smith. Pero el verdadero terremoto llegó en 1936, en plena Gran Depresión, con la llamada Revolución Keynesiana de John Maynard Keynes. Y claro, no tardó en llegar la respuesta. En los años 50 y 60, la escuela neoclásica, con gente como Robert Solow, afinó sus modelos. Y ese choque es el que sigue definiendo las políticas económicas en todo el mundo hasta el día de hoy. Pasemos a la segunda parte, dos visiones enfrentadas. Ahora sí vamos a presentar a nuestros contendientes. Y aquí está el corazón del asunto. Por un lado, la visión keynesiana. Para ellos, la economía es como un barco en un mar tempestuoso. Es inherentemente inestable y necesita un capitán, el gobierno, para guiarla y evitar que se hunda. Creen que el pleno empleo no está garantizado y que la intervención es necesaria. Y en la otra esquina, la visión neoclásica. Ellos ven la economía más como un ecosistema que se regula solo. Creen que es estable y que las fuerzas del mercado, si se las dejan en paz, llevarán naturalmente al pleno empleo a largo plazo. Para ellos, la intervención del gobierno a menudo es más un estorbo que una ayuda. El mismo Keynes lo dijo en su teoría general. Básicamente lo que decía es que el ahorro por sí solo no mueve la aguja. El verdadero motor de la economía es la inversión. Y para que haya inversión, ¿qué se necesita? Tasas de interés bajas que la incentiven. Esa era su gran idea. La clave es hacer que la gente y las empresas inviertan. ¿Listo? Vamos a la tercera parte, el choque de titanes. Aquí es donde la cosa se pone buena. ¿Cuál es el núcleo del conflicto? ¿El punto exacto donde estas dos visiones del mundo se enfrentan? Bueno, todo gira en torno a esta pregunta fundamental. ¿La economía puede crecer de forma estable y con pleno empleo por sí sola, como en piloto automático? ¿O es un sistema inherentemente propenso a las crisis, a los ciclos de auge y recesión? Esa es la gran pregunta que los divide. Para los keynesianos, la respuesta es no. La economía no se regula sola. Ellos hablan del problema del filo de la navaja. Imaginen que la economía camina sobre una cuerda floja. Es casi imposible mantener el equilibrio perfecto entre la tasa de crecimiento que se necesita, la que los empresarios esperan y la que realmente ocurre. Cualquier pequeño desvío y ¡zas! O te caes hacia un lado, con un crecimiento desbocado y demasiada demanda, o te caes hacia el otro, con estancamiento y capital ocioso. Suponen que la relación entre cuánto capital se invierte y cuánto se produce es bastante rígida, lo que hace muy difícil volver al equilibrio. La economía para ellos es frágil. Pero los neoclásicos dicen un momento, eso no es así. Su gran contraataque es la idea de la sustitución. Argumentan que la conclusión keynesiana solo funciona si esa relación entre capital y producción es fija, pero no lo es. Las empresas son flexibles. Si la mano de obra es cara, usan más máquinas. Si el capital es caro, contratan más gente. Esa capacidad de sustituir un factor por otro actúa como un amortiguador. Permite que la economía absorba los golpes y, con el tiempo, vuelva solita a su camino de crecimiento estable y pleno empleo. No hay filo de navaja, hay un mecanismo de autocorrección. Y aquí es donde la teoría aterriza en la práctica, y se ve el choque. Miren esta tabla. ¿Qué hacer con las tasas de interés?
Un keynesiano diría, bájenlas, hay que motivar la inversión. Un neoclásico diría, no, que suban, hay que motivar el ahorro. ¿Y qué pasa con el gasto del gobierno, la política fiscal? Para los keynesianos es una herramienta clave para manejar la economía. Para los neoclásicos es mejor limitar la intervención y confiar en el mercado. Caminos totalmente opuestos. Pero aquí viene lo bueno. Hay una pequeña, gran letra chica en el modelo neoclásico. Y es que incluso sus propios defensores admiten que ese proceso de ajuste puede ser increíblemente lento, lentísimo. Cálculos como los del economista Ryuzo Sato sugirieron que para que la economía corrigiera el 90% de un desequilibrio podrían pasar más de 100 años. Y claro, esto nos lleva a la famosa frase de Keynes, a largo plazo todos estaremos muertos. Si el ajuste tarda un siglo, de repente las intervenciones a corto plazo de los keynesianos no suenan tan mal, ¿verdad? Ok, dejemos la teoría por un momento. Cuarta parte. ¿El camino a seguir? La pregunta del millón es, ¿cómo se prueban estas ideas en el mundo real? Bueno, una de las pruebas de fuego más importantes es el debate sobre la convergencia. Y la pregunta de la convergencia es súper simple, pero muy potente. ¿Los países pobres logran alcanzar a los países ricos con el tiempo? ¿Existe una especie de mecanismo natural que haga que los que vienen de atrás corran más rápido para cerrar la brecha? Esa es la idea. Y hay dos sabores de esta teoría. Por un lado, la convergencia absoluta. Esta es la versión más optimista. Dice que sí, que todos los países, sin importar de dónde partan, eventualmente convergerán al mismo nivel de ingreso. Todos a la misma meta. Pero luego está la convergencia condicional, que es un poco más, condicional. Dice que los países no convergen a una meta única, sino a su propia meta. Una meta que depende de factores internos, como cuánto ahorran, cómo crece su población, etc. Entonces, ¿qué dicen los datos? ¿Cuál de las dos tiene razón? Bueno, estudios que marcaron un antes y un después, como el de Mankiw, Romer y Weil en 1992, analizaron décadas de datos de muchísimos países y el veredicto fue claro. La idea de la convergencia absoluta fue rechazada. Los datos simplemente no la respaldan. El ganador, por así decirlo, fue la convergencia condicional. La evidencia empírica la apoya de forma bastante sólida. ¿Qué significa esto? Que cada economía se mueve hacia su propio estado estacionario, su propio nivel de equilibrio. En otras palabras, los países pobres no crecen automáticamente más rápido que los ricos. No hay un atajo mágico. De hecho, la velocidad a la que un país se acerca a su propio potencial es bastante lenta, alrededor de un 2 o 3% al año. A ver, resumiendo los puntos clave de todo este debate. Por un lado, el keynesianismo, enfocado en el corto plazo, en la estabilidad. Su lema podría ser, la economía necesita un guía. Por otro, el neoclasicismo, enfocado en el largo plazo, en factores como el ahorro y la tecnología. Su lema, la economía puede guiarse a sí misma. El conflicto real es ese, estabilidad versus potencial a largo plazo, intervención versus libre mercado. Y la realidad, como suele pasar, es que las políticas de hoy en día son una mezcla, un híbrido de ambas ideas. Y todo esto nos trae al presente, y nos deja con una pregunta final que es quizás la más importante. En un mundo con desafíos totalmente nuevos como el cambio climático o el avance imparable de la inteligencia artificial, ¿qué ideas económicas van a dar forma a nuestro futuro? ¿Seguiremos debatiendo entre Keynes y los neoclásicos, o estamos a punto de ver nacer una teoría económica completamente nueva para el siglo XXI?